de crédito, los recursos, que también pueden ser sujetos de préstamo, de una manera que financieramente funciona muy extraña. En los últimos días, incluso el tema de las acciones en la bolsa a nivel mundial en Nueva York ha creado algunos efectos ahí raros, pero en esta plática nos vamos a concentrar en el tema del dinero. En el tema del dinero es lo que nos vamos a enfocar para efectos de identificar qué es un préstamo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué generalidades y qué características tenemos? Bueno, dentro de las generalidades y características que podemos encontrar en el manejo del dinero, podemos encontrar que el soporte para el manejo de este recurso generalmente se da a través de contratos de mutuo, de créditos o de préstamos mercantiles, por lo cual estamos observando la presencia ahí de dos legislaciones. Por un lado, la legislación civil y por el otro lado, la legislación de comercio, ¿no? Tenemos también formatos de líneas de crédito, un poco más estandarizados con el tema del sistema financiero. Pueden ser en todos los casos sin intereses o con intereses, en moneda nacional, en moneda extranjera. Pueden soportar transacciones en efectivo, con transferencia, con cheques o incluso de una manera más novedosa con datos convertibles en dinero, lo cual es ahí un tema de interés con las nuevas tecnologías. Estos mismos préstamos o estos mismos contratos están realizados por residentes en México, por residentes en el extranjero y pueden ser dentro del sistema financiero o fuera del sistema financiero, otorgados por personas físicas, otorgados por personas morales, y en ocasiones los observamos en carácter de aportaciones para futuros aumentos de capital, que también es una especie de financiamiento. Todo este contexto era necesario para centrar un poco el tema de los efectos fiscales, ¿no? Los efectos fiscales. Siempre tenemos un tema ahí con los efectos fiscales. ¿Por qué tenemos un tema ahí con los efectos fiscales? Bueno, porque la verdad es que dentro de los asuntos fiscales vamos a tener que identificar y vamos a tener que agotar si estas partidas que están soportadas como un préstamo corresponden a un ingreso, a una deducción o a una neutralidad fiscal. Sí, perdón, ¿alguien decía algo? Bueno, creo que no. Y en base a eso vamos a desarrollar este temario, ¿no? Bueno, obviamente, ¿los préstamos son ingresos, son deducciones o es un tema neutro? Como un préstamo corresponden a un ingreso, a una deducción o a una neutralidad. En este orden de ideas, podemos establecer que los préstamos no representan para efectos fiscales o no deberían de representar para efectos fiscales un ingreso ni una deducción en general. ¿Por qué? Porque los préstamos no representan un incremento en el patrimonio. Los préstamos son una entrada de flujo de efectivo que lo que logra hacer es balancear esta ingreso de efectivo compensándolo con una deuda que se tiene que liquidar en X términos y condiciones, en X plazo, que en ocasiones conlleva una tasa de interés y en otras ocasiones no conlleva ninguna tasa de interés. El tema de la tasa de interés. Muchas veces me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que las operaciones, es raro que alguien no te preste queriéndote cobrar un interés. Y yo siempre digo, no es raro que alguien te preste sin que te quiera cobrar intereses. Es lo más común del mundo, es de todos los días en el mundo que alguien te preste sin quererte cobrar un interés. Vamos a poner un ejemplo claro de cuando tenemos un préstamo, un crédito que no genera intereses y que es bien común y que todos lo usamos todos los días. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un formato de línea de crédito que está soportado con un crédito en específico que uno lo puede usar, que si uno reúne todos los términos y características necesarias, nunca le cobran a uno intereses. ¿Cuáles son esos términos y esas características esenciales? Bueno, pues hay que pagar la línea de crédito en el momento adecuado. Si uno se desfasa de la línea de crédito, bueno, entonces generalmente se detona un interés que en ocasiones suele ser alto en este tipo de productos. Bueno, pero podemos observar claramente que el uso del dinero en un periodo de tiempo X, de acuerdo a las circunstancias o situaciones previamente pactadas, puede ser importante que no tenga interés. ¿Y por qué realmente a la autoridad fiscal le cuesta tanto trabajo entender esta neutralidad fiscal, este efecto? Bueno, porque de alguna manera
se ha detectado por parte de la misma autoridad fiscal que a través de los préstamos se trata de disfrazar o eludir el cómputo de contribuciones de muchas y diversas maneras, desde la omisión de un ingreso hasta la estratificación de algunas situaciones en las cuales resulta más prudente o más económico tributar las ganancias sobre un régimen de intereses que sobre cualquier otro régimen. Pero lo vamos a ver más adelante. Y es claro que pues no incrementan el patrimonio y por lo tanto la misma ley del impuesto sobre la renta no considera que deban de ser sujetos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, sí deben de documentarse. ¿Cómo se deben de documentar? Generalmente los documentamos o con mutuos establecidos o soportados en los códigos civiles federales, en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de cada una de las entidades federativas, y en la ley de títulos, en la ley, en el Código de Comercio. En el Código de Comercio generalmente también logramos establecer la forma específica para documentar un crédito o un préstamo en específico. Si nosotros leemos con precisión, es lo que entendemos es la figura del crédito o la figura del préstamo. No hay una gran definición al respecto de esto porque hay otro tipo de financiamientos más estructurados, pero vamos a centrarnos en estos y con el uso específicamente del dinero. Pero ¿cuál es el problema que nos enfrentamos cuando tenemos una revisión por parte de la autoridad fiscal? Bueno, este problema va a ser diferente y diverso, dependiendo si nosotros somos una persona moral, si somos una persona física, si estamos en una revisión de gabinete, si estamos en una visita domiciliaria. Definitivamente cada uno de los mecanismos que utilice la autoridad fiscal para determinar realmente la existencia de esos préstamos, pues pueden ser diversas. Por ejemplo, cómo la autoridad utiliza mecanismos específicos para determinar presuntivamente que los préstamos son depósitos. Bueno, generalmente utiliza una serie de argumentos y situaciones cuando estamos desahogando una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, cuando nos están realizando facultades de comprobación, nos están atacando con facultades de comprobación del 42. Bueno, pues es necesario demostrarle a la autoridad que esos depósitos generados en unas cuentas bancarias no son ingresos. Y aún así, aunque nosotros lo logramos demostrar, ¿cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar pues con la celebración de un contrato. ¿Qué es lo que pasa? A ver, veamos varias circunstancias. Cuando nosotros veíamos las disposiciones generales, observábamos que por un lado, los préstamos o los créditos pueden ser realizados dentro o fuera del sistema financiero, por personas físicas o por personas morales. Esto quiere decir que generalmente a la persona a la que le vamos a solicitar un financiamiento es alguien diverso de las personas con las que yo realizo transacciones normales, como podría ser mis clientes, mis proveedores, mis empleados. Esos no los podríamos considerar directamente como terceros, si nos acudimos a una persona física o a una persona moral dentro o fuera del territorio, dentro o fuera del sistema financiero, dentro o fuera del territorio del país, para efectos de obtener un financiamiento. Y obviamente, por esa situación puede existir o debe de haber existido un depósito que está soportado o con efectivo que entró a una cuenta bancaria o con una transferencia electrónica, con un cheque o bajo alguna aplicación electrónica que convirtió datos en un depósito bancario. Pero ese depósito registrado en los bancos siempre va a ser sujeto de, ¿cómo decirlo? Interrogante por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y tiene las facultades establecidas en el Código Fiscal Federal de la Federación para, si no está soportado de la manera adecuada o si simplemente no le gusta cómo se ve ese depósito vestido de préstamo o ese préstamo real que la autoridad considera que está vestido de depósito, bueno, pues tiene las facultades para determinar presuntivamente. Esto generalmente siempre lo vamos a ver en cualquier revisión por parte de la autoridad fiscal. Por cualquier revisión por parte de la autoridad fiscal, algunos préstamos que considere cantidades interesantes, va a intentar establecer que para ella son ingresos
salvo prueba en contrario, y a veces nada más lo presume, ni siquiera, aun cuando le establecimos las pruebas suficientes para que pudieran soportar que esa partida no debe ser sujeta, la autoridad no lo considera así. También podemos encontrar una presunción por parte de la autoridad cuando estamos en presencia de un procedimiento de discrepancia fiscal del artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Qué es lo que hace este artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta? Pues verifica que hayamos obtenido los ingresos y es curioso porque este artículo 91 es importante desde el punto de vista de la Ley de Impuesto sobre la Renta porque para generar la presunción de discrepancia dice, oye, a ver, ¿cuánto me declaraste de ingresos propios? No, pues tanto. Oye, pero ¿sabes qué me debiste de haber informado de los préstamos recibidos siendo persona física en tu declaración anual? ¿Lo hiciste? Sí, perfecto. Te lo sumo como ingreso. Y entonces, aquí por efecto, por ficción fiscal, a favor del contribuyente, parecería que en un primer acto para efectos de poder determinar si la capacidad económica del contribuyente es necesaria para soportar su estilo de vida que tiene en relación con las erogaciones, se lo considera ese dato informativo como si fuera un ingreso propio. Pero es un efecto fiscal en específico que hace que le dé un tratamiento de ingreso a los préstamos cuando realmente lo que quiere conocer la autoridad fiscal en este tipo de procedimientos es la capacidad efectiva que tiene el contribuyente para efectos de poder cubrir sus erogaciones. También podemos encontrar que en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 18, derivado de lo que establece el artículo 76, la presentación de las informativas cuando recibimos aportaciones para futuros aumentos de capital o préstamos en efectivo en moneda nacional o extranjera, por montos superiores a 600,000 pesos, bueno, estamos obligados a informarlos y el artículo 18 establece que si no presentamos estas declaraciones informativas, bueno, lo que sucedería es que se convertirían en ingresos. Siempre hemos criticado mucho este tema de que es un exceso que por medio de la presentación de una declaración informativa nos convinen a llevar un efecto de un ingreso de algo que definitivamente no es, pero que tenemos que tener ese cuidado para efectos de asentar. ¿Qué suele suceder? Suele suceder que esta es una de las obligaciones menos atendidas y que al principio cuando se generó en el 2012 la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, parecería que iba a ser una práctica que iba a eliminar la propia ley. Más adelante vamos a observar por qué esta práctica de prestar en efectivo no viola algunos de los preceptos establecidos por dicha legislación. Pues no acabó con esas circunstancias, por eso que sigue vigente esta disposición de que le tenemos que avisar a la autoridad fiscal. Es una informativa relativamente sencilla en la cual avisamos el nombre y el RFC de la persona que haya hecho estas aportaciones y con eso cumplimos la obligación y nos quitamos el efecto de que la autoridad fiscal en facultades de comprobación nos quisiera considerar estos préstamos hechos en efectivo como un ingreso. Digo nos quisiera considerar porque es en primera instancia. ¿Qué otra obligación tenemos que puede dar una presunción de ingresos por la autoridad? Pues la establecía en el artículo 90, la obligación que tienen todas las personas físicas de informar sus préstamos superiores a 600,000 pesos. ¿Y cuál es la sanción? Si no lo haces, y obviamente existen facultades de comprobación, la autoridad fiscal intentará o determinará que esos préstamos realmente son ingresos, dándole o distorsionando la realidad económica del contribuyente en ambos casos. ¿Qué sucede en el caso de las informativas de los préstamos en efectivo y de las aportaciones? Lo que nos hemos encontrado en la práctica dulcemente es que la autoridad suele ser muy receptiva, incluso en facultades de comprobación. El hecho puede ser tan sencillo como presentar una declaración informativa o presentar fuera de tiempo la declaración informativa y la consecuencia que tendríamos, o así por lo menos hemos tenido gratas experiencias, no dudo que alguien pueda tener una experiencia diferente y que lo hayan intentado grabar de una manera distinta, pero incluso la autoridad suele entender estas circunstancias o estas situaciones y con el solo hecho de presentación de la declaración informativa, cumples con el requisito, ¿no? Y suele ser interesante la autoridad en ese sentido, porque no se mete mucho en ese tema. Lo hace más
Si quiere tirar un contrato más, le va a apuntar más al siguiente tema, que va a ser que carece de fecha cierta, o que no tiene todos los elementos, o que ese contrato no prueba que realmente es ese dinero el que se emitió, o al que se refiere ese préstamo en específico, ¿no? Entonces, estos son los problemas con los cuales la autoridad de repente, aun cuando los préstamos están situados en un tema neutro, de neutralidad fiscal, de que no deberían de ser sujetos, bueno, la autoridad con todas estas herramientas en ocasiones logra o quiere o pretende gravarlos de impuesto sobre la renta. ¿Sí? A partir del año pasado, este criterio jurisdiccional ha cambiado bastante, parece que ya es definitivo. Había una contradicción de tesis y se ha resuelto la contradicción de tesis y se ha establecido prácticamente que pues, para efectos fiscales, por lo menos, es necesario que los contratos cuenten con fecha cierta. Este tema de la fecha cierta tiene varias vertientes y varias aristas, ¿no? Oye, entonces todos los contratos deben tener fecha cierta, sí, para que la autoridad fiscal pueda probar que los documentos no son fraudulentos o dolosos en perjuicio de un tercero. Bueno, es necesario cumplir el requisito de la fecha cierta. Este requisito de la fecha cierta es un tema realmente establecido por el derecho civil, pero se ha adoptado por parte de las autoridades fiscales y la jurisprudencia establece hoy en día que para que los contratos tengan validez, por lo menos ante las autoridades fiscales, deben tener la fecha cierta satisfecha. Muchas ocasiones es que entonces todos los contratos deben ir al notario. Pues si quieres utilizar ese procedimiento para que tus contratos tengan fecha cierta, puedes utilizar ese procedimiento para que tus contratos tengan fecha cierta. Oye, entonces los tengo que elevar a escritura. Los puedes elevar a la escritura o los puedes simplemente cotejar y con eso se reúne el requisito de la fecha cierta. Entonces, un cotejo puede simplemente puede darme la fecha cierta, sí, un cotejo puede darte simplemente la fecha cierta. O ni siquiera vayas al notario, ve al registro público y inscribe ese contrato en el libro de varios y la inscripción de ese contrato en el libro de varios en el registro público también te dará la fecha cierta. Entonces, es importante que no perdamos de vista que necesitamos fecha cierta para soportar estos documentos. ¿Cómo funciona esto en una revisión? Generalmente, nosotros decimos, tiene que tener una neutralidad fiscal, pero sí debe de estar soportado. ¿Cómo debe de estar soportado? Con un contrato. Un contrato que nos hable de los términos y condiciones de la operación, cómo las partes acordaron cada uno de los detalles específicos de este préstamo, más adicionalmente, que este contrato esté investido de lo que hoy conocemos o llamamos como fecha cierta, ¿no? Esto es algo que está superado, como les decía, existían antes tesis en contrario que decían que sí, que decían que no. La actualidad es que está resuelta la contradicción y hoy en día tenemos que tener fecha cierta en todos y cada uno de los contratos que suscribamos, ya de los que sean, pero en esta ocasión de préstamos o créditos. Muy bien. Siguiendo con con nuestra orden de ideas, podemos decir, ¿sabes qué? La gran importancia de estos contratos que aunque tienen una neutralidad fiscal, generalmente cuando tienen un subyacente, una tasa de interés que puede ser cuantificada de distintas maneras. En ocasiones la tasa de interés puede estar referida a un índice en moneda extranjera o referida a un índice conocido como puede ser la TIE o como puede ser cualquier otro indicador financiero, o simplemente poner un número seco, ¿no? 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18%, el que nosotros elijamos. Y ese subyacente genera intereses. Y esos intereses están autorizados en el artículo 25 para que sean deducibles en el ejercicio, con el simple hecho de que se devenguen. Y obviamente hay una regla particular para efecto de los moratorios, y estos se deducen a flujo de efectivo a partir del cuarto mes en el que se generen, ¿no? O sea, los primeros 3 meses de los moratorios pueden deducirse bajo la misma regla de los devengados, y a partir del cuarto mes únicamente los moratorios se deducirán hasta que efectivamente se paguen. Dentro de los requisitos de las deducciones suele ser interesante y tenemos que recordar que uno de los principales requisitos es que estos se hayan invertido dentro de las actividades del negocio, que no se hayan utilizado estos préstamos para efectos de
de generar otro tipo de situaciones o circunstancias, como cuáles, como darle un dividendo a un accionista, o como prestarle a terceros, incluso a sus trabajadores. En este orden de ideas, cuando sucede esto en alguna compañía o en alguna persona física con actividad empresarial, lo que pasa es que esos intereses no pueden ser deducibles en esas cantidades. ¿Por qué? Porque el fisco federal impone la regla como requisito de la deducción, que esos intereses que tú estás cobrando y que tú estás pagando una tasa de X o de X indicador o X monto, no sea deducible. Es como degradar la base, entonces trata de impedir esa situación. Muy bien. Y también establece que, bueno, cuando solicitas ese préstamo para efectos de hacer una inversión o unos gastos, si estos son no deducibles o parcialmente deducibles, ese subyacente que es el interés correrá la suerte del principal. Y por último, recordar que la ganancia cambiaria de créditos o de préstamos otorgados a los residentes en México se deducen hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios. Son reglas específicas que establece el artículo 27 para su deducción, pero que tenemos que recordar dentro de este análisis que estamos haciendo. ¿Qué otra situación tenemos desde el punto de vista fiscal? Tenemos el límite a la deducción de los intereses. La fracción 22 del artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, recordaremos que tiene un tema de capitalización delgada. Este tema de capitalización delgada lo que pretende es que no sobreendeudemos a las empresas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que generan operaciones con algún residente en el extranjero, parte relacionada, y que en ocasiones pues no se necesita hacer algún genio para entender que es más factible desde el punto de vista fiscal. La deuda es más flexible, menos requisitos, el subyacente es deducible. Si yo estoy en un régimen especial o en un régimen con tributación más baja, definitivamente los intereses pueden ser un mecanismo realmente sencillo de instrumentar, con razón de negocio, con materialidad, que pudieran dar al lugar a cobrar partidas que fueran ser deducibles de impuesto sobre la renta. En este orden de ideas, se ha generado el tema de lo que es la capitalización delgada, en el sentido de impedir la deducción de los intereses en una razón del capital. La regla de capitalización delgada es diversa en el mundo. En México, la regla establece un 3-1, es decir, 3 veces lo que tengas capital, podrás tener deuda que genere intereses que sean deducibles si proviene de partes relacionadas residentes en el extranjero para efectos fiscales. Hay otros países que tienen 2-1, hay otros países que tienen 6-1, cada país va determinando qué base utiliza. Y esta misma fracción nos da 2 formas de cuantificar la base. Dice, oye, ¿sabes qué? Por capital contable o por CUFIN inicial y final, CUCA y CUFIN inicial y final, entre 2. Es casuístico saber, siempre hay que correr los 2 escenarios para ver si estamos en una escenario de capitalización delgada, en el cual tendríamos que limitar la deducción de los intereses con partes relacionadas residentes en el extranjero. Uno de los grandes nuevos temas que genera la limitante a la deducción de interés, la contenida en la fracción 32 del artículo 28. Esta fracción 32 del artículo 28 es un resultado de los estudios del BEPS a nivel mundial. A nivel mundial se ha tratado de corregir los efectos para que las compañías dejen de erosionar la base imponible a través de intereses. A nivel mundial hay muchos mecanismos. Existe el mecanismo híbrido que te permite que para un país lo que está pagando sea un interés, pero el que lo está generando sea un dividendo. Entonces están en un esquema mixto en el que uno no acumula y el otro sí deduce. Entonces, ese tipo de circunstancias las quiere alinear en esta ocasión. El gobierno mexicano toma del plan BEPS la serie de recomendaciones que hacen para efecto de limitar la deducción de intereses. Y algo bien interesante que sucede en esta fracción 32
es que a medida que observamos lo que establecían las acciones del plan BEPS, observábamos en este tema en materia de limitación de intereses, observábamos que se preocupaban mucho por la erosión de la base a los residentes en el extranjero. Pero lo interesante en este tema, en esta circunstancia, es que esta fracción 28 es aplicable a todos los intereses. Es aplicable a todos los intereses, sean de residentes en el extranjero o sean de residentes nacionales. O sea, a diferencia de la fracción 22, que es exclusivamente para residentes en el extranjero, esta fracción 32 del mismo artículo 28 es para todos los intereses que se generen a partir del ejercicio 2020. En ese orden de ideas, tenemos que revisarla con precisión porque tiene algunas circunstancias importantes que necesitamos recordar. Por ejemplo, el monto que se puede deducir de intereses a partir del año 2020 en México es de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos, dicen, oye, 20 millones de pesos de intereses, pues puede ser una cantidad interesante, puede ser que no la cubra. Bueno, dependerá de la compañía si 20 millones de pesos de intereses es mucho o es poco. Y hay otra circunstancia, aplica conjuntamente a todas las personas sujetas al título 2 del mismo grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que los 20 millones de pesos son por grupo, no son por persona. Está súper limitado el tema de los intereses. Hay algunas excepciones, como por ejemplo, se establece claramente que las ganancias o pérdidas cambiarias no tienen tratamiento de interés en este caso, salvo que estén referidas a un instrumento que genere intereses específicos, entonces sí tendrán ese tratamiento. También excluye las contraprestaciones por ser aval y el monto que no nos permite deducir esta fracción puede deducirse en un procedimiento hasta después de 10 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los intereses netos hay que ajustar una utilidad fiscal estimada y esa utilidad fiscal estimada está sujeta a todos estos circunstancias en las cuales nos puede llevar a una verdadera limitación de intereses. Y lo más importante, esta fracción 28 del artículo, perdón, esta fracción 32 del artículo 28 es general, es para todos los contribuyentes, no hay excepciones interesantes, salvo la etiqueta o el para qué generemos el crédito. ¿Cuáles son las excepciones que nos permiten deducir los intereses sin preocuparnos por el límite de 20 millones en primera instancia? Bueno, cualquier financiamiento de obra de infraestructura pública está libre de esta fracción. Déjenme ver una pregunta. ¿Qué pongo de pregunta más? El financiamiento de cualquier construcción, los proyectos de construcción también están libres de esta fracción. Y es claro porque incluso la adquisición de terrenos en territorio nacional donde se construyan dichas construcciones y financiamiento de proyectos para explotación, extracción, transporte, almacenamiento o distribución de petróleo, hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, industrias extractivas, generación, transmisión, almacenamiento de energía eléctrica y agua. Esos son los proyectos que no están sujetos o que no están regulados por la fracción 32 del artículo 28 y que esos son los únicos contribuyentes que realicen esas actividades en específico, son los que pueden endeudarse sin preocuparse por el monto de sus partidas de intereses deducibles. Y un monto de 20 millones de pesos, dependiendo del tipo de negocio en el que se estructure, puede ser poco dependiendo de las circunstancias o situaciones que el negocio en particular los genere. Les pongo un ejemplo que parece que está claro, pero cuando van pasando las cosas, pues uno le van saliendo dudas, ¿no? Por ejemplo, dice uno, oye, es que hay industrias específicas que puede uno utilizar, pero por ejemplo, el sector minero, ¿no? Oye, sabes que yo soy una mina y en esta mina yo necesito una gran inversión para la exploración o para todo el tema preparatorio, incluso adquirir maquinaria, etcétera,
todo este tipo de situaciones y circunstancias, bueno, es difícil el análisis en el sector minero, porque las minas en específico, por ejemplo, no son construcciones, ¿no? Las minas se hacen abajo de la tierra, no tienen esa característica de lo que las definiciones de construcción entienden que son construcción. ¿Qué podemos hacer para efectos cuando nosotros tenemos un tema en este sentido de que el financiamiento por medio de los intereses está limitado? Bueno, lo que hemos observado y hemos podido hacer es tratar de cambiar la forma contractual. En ocasiones se puede, en ocasiones no se puede. ¿Por qué? Porque en ocasiones los intereses están escondidos dentro del precio. Si los intereses están escondidos dentro del precio, definitivamente no tenemos un problema para efectos de justificar esos 20 millones, porque lo que está escondido dentro del precio no es interés. Y en otras ocasiones lo que le llamamos nosotros es un cambio de etiqueta. ¿A qué nos referimos con ese cambio de etiqueta? Ok, no pudiste justificar un incremento en el precio por la razón que tú quieras o mandes, perfecto. Entonces, renta el bien, pero no pagues intereses por ellos. O sea, como un contrato de arrendamiento financiero, no, un contrato de arrendamiento financiero, no. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento financiero, al final del día se van a hacer patentes el monto o cargo de los intereses. Un contrato de arrendamiento puro con una opción de compra al final del mismo te va a llevar a que los intereses que generas por cualquier tipo de proyecto estén dentro del monto de la renta. Y esto, por ejemplo, para la industria de la minería, cuando no queremos tener un tema de interpretación, de si sí soy construcción, de si no soy construcción, de si soy industria extractiva, no soy industria extractiva. También la definición de la industria extractiva no está tan clara como quisiéramos. Nos lleva a tomar la determinación de decir, ¿sabes qué? Pues mejor escondámoslos dentro del precio. Si lo que vamos a hacer es una inversión en maquinaria, negociemos el costo de la maquinaria, sea por un arrendamiento puro con una opción de compra. Y ha funcionado bastante bien para tener tranquilidad, ¿no? Porque suelen ser proyectos muy interesantes, muy importantes, y en el último de los casos, pues decimos, oye, ¿sabes qué? Pues ya vimos los próximos 10 ejercicios, no te preocupes de no deducirlos en el ejercicio 1, los vas a terminar deduciendo en el ejercicio 3 o en el ejercicio 4, en el ejercicio 5, o lo que vas a perder realmente proyectando 8 o 10 ejercicios va a ser una cantidad insignificante de intereses. Realmente, todo esto es derivado del abuso en diferentes tipos de instrumentos, que uno puede utilizar para efectos de establecer esquemas en los cuales tribute uno a través de intereses y esa tributación a través de intereses sea más laxa. Y podrían ustedes decirme, oye, esto es injusto. ¿Por qué? Porque todos estamos en México y en México la tributación es pareja, a todos nos cobran el 30, y entonces no tendría por qué tener esta limitante de intereses. Seguros que a todos nos cobran el 30, en tema de intereses, con un poco de ingeniería financiera, que vemos un poco de ingeniería fiscal, por ejemplo. Cómo funciona mucho el tema de vestir intereses y sacar utilidades del negocio. Oye, la forma más sencilla y más directa, un crédito respaldado o los famosos back-to-back, ¿sabes qué? El accionista que tiene recursos propios, no pensemos ni siquiera en el extranjero, porque ahorita vamos a ver que ese tipo de estructuras en el extranjero nos puede llevar, si tenemos el recurso en el extranjero, nos puede llevar a una serie de un escenario no deseado. Pero pensemos que tenemos el dinero en México y que vamos a generar un crédito respaldado para que a una compañía de nuestro mismo grupo o a una compañía que sea yo el accionista mayoritario, que tenga el control y que me sienta cómodo, le voy a generar una línea de crédito en la cual la línea de crédito, por medio de algún integrante del sistema financiero, va a cobrar X cantidad de interés, pero como está respaldada con mi propio dinero, prácticamente lo que me está cobrando es un diferencial de intereses. Vamos a hacerlo muy práctico. Le cobran a la compañía el 10 anual y me pagan a mí el 8 en una inversión a largo plazo. Y el mercado generalmente paga el 6 o el 7 y uno dice, oye, pues, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? El tratamiento fiscal de un interés para una persona física a través del sistema financiero tiene varias ventajas que las vamos a ver más adelante, pero una de las principales es que amortiza el monto de la inflación en la base imponible de los intereses. ¿Qué quiere decir? Que realmente tú, a través de este mecanismo, se puede considerar que te estás llevando un dividendo para el accionista con una tasa impositiva reducida. ¿Por qué? Porque el monto de la inflación se descuenta de impuesto sobre la renta cuando sale el concepto de interés real.
Entonces, incluso en México, tenemos efectos cuando los intereses se les da un tratamiento fiscal preferencial y obviamente el Fisco Federal ha observado estas prácticas y podría considerarlas que son abusivas o que no les gusta. Eso en territorio nacional, para ponerlo claro el contexto de por qué la fracción no nada más quedó acotada a que fuera única y exclusivamente para residentes en el extranjero. Pero ahora pensemos que hacemos esa misma estructura con un poco más de ingeniería fiscal y que realmente tenemos el dinero en alguna parte del mundo, pongamos Canadá por poner un ejemplo, y que tenemos una sociedad en una parte de Canadá, un fideicomiso en otra parte de Canadá, y lo que queremos únicamente es establecer que ni tenemos el control ni el momento en el cual reembolsemos las ganancias o los dividendos, pero sí lo tenemos, y un banco canadiense o un banco mexicano, su subsidiaria de un banco canadiense, a través de un back-to-back internacional, hace la misma estructura. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eso sí le molesta todavía aún más a la autoridad, y desde hace muchos años está establecido este tratamiento fiscal contenido ahí en el artículo 11, me parece, de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual dice, oye, ese es un abuso por residentes en el extranjero, y yo te voy a conminar a que cese ese abuso con la pérdida de la deducción. Es decir, el contribuyente mexicano pierde la deducción. Y aparte, ¿sabes qué? Te voy a dar tratamiento fiscal de dividendo. Ah, caray, o sea, esos intereses que tú pagaste a tu parte relacionada en el extranjero o estructurada en el extranjero, la empresa mexicana no podrá deducir la deducción, y por otro lado, ese pago se le cargará se tratará como un dividendo, es decir, se multiplicará por el factor del 1.4286 y al resultado se le aplicará el 30 más actualizaciones, más recargos, más multas. Y entonces te hace muy caro el esquema. Y están muy claras, esas son las reglas, esos son los casos en los cuales se considera que hay un tratamiento de intereses abusivo en los residentes en el extranjero respecto de la tributación. Y observen el último punto, los intereses provenientes de créditos respaldados. O sea, realmente respaldar un crédito en una estructura internacional con una institución, inclusive con una institución financiera residente en el extranjero, no bien operado, puede llevarnos o puede conminarnos a tener efectos fiscales que van a incrementar la base imponible, porque vamos a perder esa deducción y se les dará un tratamiento fiscal de dividendos. Y luego, por ahí, una pregunta muy clásica cuando vemos este tema de qué pasa con estos abusos y por qué los consideran abusos las autoridades fiscales. Dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se va a dar cuenta que yo estoy respaldando eso con otra cuenta a mi nombre o a nombre del accionista en otro país? Está en el contrato. El respaldo queda asiente en los contratos. Lo que pasa es que a veces el contrato está partido en N cantidad de anexos, y eso de repente imposibilita que la autoridad fiscal lo encuentre tan fácil. Pero si busca el camino adecuado, definitivamente encontrará el respaldo del documento, y la única ventaja que en algunos casos se establece es que el fideicomiso sí logra escondernos adecuadamente y no se logra ver a través del fideicomiso quién es el beneficiario efectivo de los fondos. Pero ya que una autoridad fiscal llegue hasta el fideicomiso, se antoja difícil, pero puede llegar. Esos back-to-backs mal estructurados en los que el accionista se va y dice, oye, pues yo tengo una cuenta en las Islas Caimán y ¿sabes qué? Voy a operar con mi filial de Bancomer en Estados Unidos, y a través de ella me voy a traer mi dinero que está soportado en las Islas Caimán, y todo queda en un solo contrato. Definitivamente que antes de que naciera esta disposición así de burdo se hacía, definitivamente es muy fácil que la autoridad fiscal ubique que se trata de un esquema que no le gusta y que es abusivo, y que la consecuencia será la pérdida de la deducción y el tratamiento fiscal del dividendo. Para mí, ¿cuál es el problema del abuso?
para mí esta norma de tratamiento de intereses, yo creo, y de esta norma del tratamiento de los abusos de intereses y de la anterior, que es el límite de la deducción, se resolvería desde el punto de vista de los precios de transferencia. ¿Por qué no se resuelve desde el punto de vista de los precios de transferencia? Yo le digo a esto un problema metodológico. A ver, primero observemos. Cuando estamos liquidando intereses, ¿podemos caer en un tema de precio de transferencia? Sí. Definitivamente de manera directa cuando la parte relacionada es residente en el extranjero, o incluso nada más obtener y conservar documentación comprobatoria de que los precios fueron realizados como si fueran entre partes independientes, con partes relacionadas mexicanas, lo que es la fracción 12 del 76 y la fracción 9 del 76. Pero ¿por qué establezco que el problema de los precios de transferencia han facilitado? ¿Por qué considero que si hubiera un método diferente, que es como complicado, eliminaría las dos disposiciones anteriores o corregiría los defectos? A ver, pensemos en los métodos de los precios de transferencia. Pensemos cómo funcionan los métodos de los precios de transferencia. Por un lado, el primer método es precio comparado. ¿Qué está revisando? Está revisando el precio de venta o el renglón de las ventas. Está revisando ventas con ventas. Ah, perfecto. ¿Dónde está alojados los intereses? En el resultado integral del financiamiento. El resultado integral del financiamiento es una partida que viene después de los gastos de operación. Ok, perfecto. Primer método. Si nosotros revisamos los segundos dos métodos, de los precios de transferencia, estoy buscando mi legislación. Si nosotros revisamos los segundos dos métodos, déjenme ver qué horas son. Si nosotros revisamos los segundos dos métodos, nos vamos a dar cuenta que los segundos dos métodos van referentes al costo de venta y a la utilidad bruta. Otra vez, los costos o los gastos del resultado integral del financiamiento, que generalmente es donde están alojados los intereses, no están siendo afectados. Tercer punto. Oye, los otros tres métodos, el residual, el de participación de utilidades, etcétera, etcétera, también quedan muy lejos, no quedan lo suficientemente cerca de la estructura de cómo se determina el precio de transferencia para poder decir que una tasa de interés puede o no puede ser abusiva. Segundo problema, importantísimo, la variabilidad de las tasas de interés en materia de precios de transferencia. Podemos encontrar comparables de un 3% o podemos encontrar comparables de un 70-80%, ¿no? El espacio, el margen para efectos de manipular el costo de las transacciones o justificar, porque a lo mejor manipular se escucha como a delito, justificar el precio de transferencia a través de un estudio relativamente bien hecho, pues puede ser sumamente fácil de establecer. Por eso los precios de transferencia se han quedado cortos. Parecería que se necesita un método diferente que nos ayude a medir realmente la capacidad de endeudamiento real, que se está trabajando en la OCDE en eso, que ayudaría a eliminar estas reglas anteriores, que es la manera en la cual se trata de establecer por el momento mecanismos necesarios para efectos de poder tratar de contener los abusos establecidos por los contribuyentes. ¿Sí? Bueno, también vamos a mencionar que estos créditos, estos préstamos, depende de quién los otorga y quién los recibe, tienen efectos en el ajuste anual por inflación, ya sea como créditos o como deudas. ¿Y esto por qué? Porque, entre otros, representan derechos de crédito para adquisición de bienes o mercancías o inversiones. Entonces, estos derechos que se tienen que tiene una persona acreedora a recibir una deudora una cantidad de numerario, genera esta posibilidad de que todos los préstamos tengan efectos préstamos o créditos tengan efectos en el ajuste anual por inflación. Y aquí nada más puntualicé las excepciones que no generan ajuste anual por inflación en tratándose de créditos en el tema de los préstamos. Y esto es más claro cuando son a cargo de socios o accionistas.
Cuando son a cargo de socios o accionistas, definitivamente esos créditos, ese derecho a recibir una persona deudora una cantidad de numerario, no será considerada un crédito. Es decir, vamos a poner un grupo empresarial, una empresa socia de otra empresa le presta dinero para financiar su operación, bueno, entonces el préstamo no será sujeto, por ser ella socia o accionista, no será sujeta de el tratamiento del ajuste anual por inflación. ¿Qué otro efecto tiene? Bueno, en los que no hay crédito. Yo no le llamo a los que no hay crédito. ¿Cuáles? Aquellos en los que el plazo es menor a un mes, o si el plazo es mayor, se cobran antes. Aquí, ¿qué dice la autoridad? Oye, es que realmente no diste crédito, entonces la operación, vamos a decir, no lo dice así de claro, pero lo entiende como si fuera de contado y dice, sabes que no tienes ningún derecho a recibir una cantidad en numerario. Le da el efecto como si fuera de contado. Y si le andas prestando a tus funcionarios y a tus empleados, tampoco van a ser, o a terceros, como pueden ser los socios, tampoco será sujeto de un crédito. Y por otro lado, dice, ¿sabes qué? También existe el concepto de deuda, y la deuda es cualquier obligación numerario pendiente de cumplimiento. Prácticamente todas las deudas son créditos y solamente establece una serie de puntualizaciones. Y ¿sabes qué? Te voy a dar chance que no consideres dentro de las deudas las originadas por las partidas no deducibles. ¿Cuáles son esas? Las de la fracción 27 y las de la fracción 32. Efectos de capitalización delgada. Órale, si no tienes derecho a la deducción, no consideres esa deuda como por el excedente del límite, no la consideres dentro del monto de las deudas que formas para efectos del ajuste anual por inflación. Y por otro lado dice, ¿sabes qué? Y si tienes efectos del artículo 32, esos intereses que están limitados a 20 millones de pesos en un ejercicio, en un grupo empresarial, con ciertas características que las vimos hace un momento, si tienes intereses de estos que no son deducibles, también elimínalos del ajuste anual por inflación. Y obviamente aquí hace una puntualización, dice, oye, en el ejercicio en el que tengas derecho a deducirlos, en ese ejercicio sí tendrán efectos dentro del ajuste anual por inflación. Esto derivado de que recuerden que les comenté hace rato que estos intereses pueden ser deducibles en un periodo de 10 años. Oye, ajusté mi utilidad fiscal ajustada para efectos de determinar el 30% sobre el cual será mi límite de los intereses. Perfecto, pero yo pagué más intereses o tengo más interés a cargo. Perfecto, esa diferencia es la que puedo deducir hasta dentro de 10 años. Oye, cuando suceda eso, entonces sí tendrá efectos en las deudas para efectos del ajuste anual por inflación. Yo creo que vamos a ver qué otro, vamos a terminar, me parece, este análisis con esta lámina. Ventajas y desventajas del financiamiento versus el capital. ¿Por qué de repente las compañías deciden tener deuda y no capital? Bueno, por varias razones obvias. Cuando hay un financiamiento, no existe ISR por dividendos. En contrario, cuando uno emite capital, emite acciones, cuando uno retira esas utilidades, ese ISR por dividendos, a la persona moral o establecimiento permanente, generalmente es deducible. Perdón, generalmente se paga impuesto sobre la renta sobre esa ganancia que se retire. ¿Qué otra ventaja tiene el financiamiento? El subyacente es deducible, aunque a partir del ejercicio 2020 puede estar o no limitado a 20 millones de pesos. El pago de las ganancias, por otro lado, no es deducible. En su tributación se puede descontar de la base imponible el monto de la inflación, ya lo platicamos, oye, sí es cierto, en un back-to-back simple nacional podríamos estar llevándonos un dividendo interesante a través del sistema financiero. Por otro lado, en el capital no se admite descuento, al contrario, hay una tasa adicional de ISR. Pueden deducirse partidas de origen extranjero o estructurar financiamientos con baja imposición tributaria o nula, en el caso de los extranjeros bien estructurados. Por otro lado, existen reglas de capitalización delgada y límites para la deducción de intereses, los famosos 20 millones de pesos. Se necesita estudio de precios de transferencia. En ocasiones hay que pagar una retención a los residentes en el extranjero e incluso aquí mismo en México. Si hay políticas abusivas
o desleales por parte de los contribuyentes, las consecuencias fiscales son la no deducción del subyacente, que son los intereses, más el tratamiento fiscal de los dividendos. Y dentro de las ventajas que podríamos decir que existen en el capital, bueno, podemos decir que no se necesita estudio de precios de transferencia y que el ingreso es fiscalmente transparente. Yo creo que si hacemos un cuadro de ventajas y desventajas, es claro por qué de repente nos gusta tener a las compañías apalancadas, ¿no? Pero también podemos entender por qué la autoridad fiscal ha intentado poner una serie de candados adicionales para efectos de evitar que erosionemos la base o incluso que disfracemos algunas ganancias de partidas que podemos decir o que asumimos que son préstamos. Por eso es que las reglas son tan estrictas en este sentido. Tendríamos como puntualización el tratamiento fiscal cedular para las personas físicas, sus beneficios, obviamente el descuento de la base imponible de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hago tanto énfasis en este descuento? Realmente, o sea, si nosotros estructuramos adecuadamente cualquier esquema en el cual pretendamos entregarle a los socios una ganancia a base de intereses por medio del sistema financiero, me van a decir, oye, es que por medio del sistema financiero de repente suele ser complicado. De repente suele ser complicado por medio del sistema financiero, pero el sistema financiero chiquito. ¿Cuál es el sistema financiero chiquito? Una SOFOM puede caer perfectamente bien en los supuestos de ser el sistema financiero para efectos fiscales y goza las prerrogativas del tratamiento fiscal en estas partidas. Entonces, nada más es cuestión de que ajustemos qué partida es la que queremos ajustar a este tratamiento fiscal en específico y podemos obtener los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios a simple vista? Descuento de la inflación de la base. Yo siempre digo, a ver, cuantifica un 8% sobre una cantidad que se pueda justificar como que es el capital. De repente hay muchas maneras en las que los empresarios asumen obligaciones o asumen capital, no necesariamente con dinero, aunque en este momento nos estamos refiriendo a circunstancias que implican dinero. Hay muchas circunstancias en las que los accionistas asumen con su patrimonio propio posibles consecuencias y esas consecuencias, asumir esas situaciones genera un capital que a veces no ha sido aportado, pero que sí se está soportando con alguna situación. Hay algunas exenciones referente con intereses ahí en el artículo 93. Hay retención a cuenta de pago provisional por medio de la tasa establecida en el Congreso de la Unión, relativamente baja, o directamente sobre el 20% de los intereses nominales. Y obviamente ahí hay quien es controvertido si eso no es un beneficio. Únicamente si tiene uno ingresos por intereses menores a 100,000 pesos, podrá considerar que la retención es definitiva, ¿no? Entonces, pero observemos, el tema de la inflación es un tema importante. Estamos en épocas en las que la inflación, aun cuando ha estado controlada, una inflación del 5, del 4 al 6%, vamos a dejarla en ese orden de ideas, sobre un rendimiento de capital de 100 millones de pesos, pues podemos llevarnos a una tasa del 7-8%, 7-8 millones de pesos de intereses, y de los cuales 4, 5 o 6 no van a generar gravamen imponible. Entonces, el tratamiento fiscal beneficioso en este sentido es a través de las físicas. Yo siempre he llamado a este tipo de instrumentaciones dividendos a través de intereses. Por eso la misma autoridad establece que cuando lo hacemos mal, afortunadamente las reglas establecidas solo son para transacciones con residentes en el extranjero, esas sí necesitan un poquito más de estructuración para que funcionen, pero si las transacciones son en México y podemos estructurarlas de una manera en que se cobren o se generen ese gravamen de interés, definitivamente es beneficioso y es algo que todavía la autoridad fiscal no está diciendo. Esto, si te equivocas en cómo lo estructuras, va a ser no deducible y aparte le voy a dar tratamiento de dividendo. No, actualmente dice, es deducible porque no hay ninguna regla que lo impida y por otro lado, tiene tratamiento de interés, ¿no? Con los efectos que haya generado hasta esa fecha. Muy bien. Vamos a entrar a un tema en prevención de lavado de dinero. Este tema lo voy a iniciar por los antecedentes. Como todos sabemos,
La ley salió en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ha nacido a la vía jurídica en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el 17 de octubre de 2012. Es la ley que todos hemos establecido, conocido como la ley de lavado de dinero. ¿Sí? A ver aquí, Eduardo, ¿a qué te refieres con que el tratamiento para ISR sería posteriormente desarrollado? ¿Cuál es la pregunta en específico? La Para pregunta entender. pues, ¿cuál sería el procedimiento para efectos de si hay retenciones, cuando se trata de préstamos efectuados por personas físicas en México que no sean asalariadas? ¿Y cuáles serían, que hay varios detalles ahí, creo, y los puntos finos a considerar en ese tema? Sí, mira, básicamente, lo más conveniente, si tú eres una persona física, le puedes dar diversas formas de tratamiento a las ganancias derivadas por intereses. Vamos a empezar por la menos conveniente. ¿Cuál es la menos conveniente? La menos conveniente es la que realizarías a través de las actividades empresariales. ¿Por qué? Porque realmente puede ser costosa, altamente costosa. ¿Por qué? Porque no te deja descontar el ajuste por inflación. Terminando en ese orden de ideas, y no importa si te lo da el sistema financiero, si te lo da una persona moral, si es otra persona física, definitivamente el efecto es que acumulas el interés nominal, para ser claros y prácticos. Y la contraparte, dependiendo de quién sea, le dará el tratamiento fiscal en específico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más te conviene? Que creo que por ahí es donde va la pregunta, Eduardo. ¿Qué es lo que más te conviene tratándose de ser persona física? Tratando de ser persona física, lo que más te conviene es generar financiamientos a las empresas, ya sea con una retención del 20%, que me puedes decir, oye, es cara, o con una, ¿por qué puede ser cara la retención del 20%? Porque me vas a decir, la tasa impositiva es del 35%. Aún en los créditos que no califican con una retención del 20%, es una retención de pago provisional. Mira, voy a dejar de compartir y voy a poner una hojita de PowerPoint en blanco para explicarlo mejor. Dentro del capítulo de los intereses, ¿no? Y aquí tienes dos opciones. Tienes dos grandes opciones aquí. ¿Cuáles son esas dos grandes opciones? O te retienen, y sobre esto versa mucho del tema, o te retienen el 20% como pago provisional, que de repente dicen, oye, es que si me retienen el 20% es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque si logras materializar la retención con base en el Congreso de la Unión, te andarán reteniendo un 6 o un 7% máximo, lo cual definitivamente es atractiva porque reduces el pago provisional. Pero pensemos nada más en este peor escenario, 30%. Oye, las físicas generalmente tributan al 35%, y como estás pensando que vas a deducir eso en algún otro ente económico, seguramente estamos hablando de un 10% de PTU, más no existe gravamen de dividendo. Oye, ¿el 20 es mucho? Sí, el 20 es mucho, pero por un lado lo estás deduciendo, te van a retener solamente el 20%. En el peor de tus casos, vas a poder eliminar la tasa impositiva del 35%. ¿Cómo? Si tú cobras intereses a razón de un 7% anual, obvio, aquí vas a necesitar ajustar muy claramente el estudio de precio de transferencia para que dé este 7% anual. Si lo tributas en este capítulo de intereses, en la generalidad, hay algunas particularidades que salen de la norma, pero en la generalidad puedes descontar la inflación. Y la inflación, generalmente, los últimos años estamos hablando que va del 4 al 6%. Y dices, ¿la inflación sobre qué? La inflación sobre el monto del capital. Vamos a hacer un ejercicio en este orden de ideas, ¿no? O sea, si tú tienes 100 millones de capital puesto, 100 millones de capital puesto. Oye, estos 100 millones de capital le cobras un 7%, definitivamente tienes 7 millones de pesos de intereses a cargo que deberían de ser pagados,
y presupón nada más que tu inflación es de un 5%. Bueno, son 5 millones de pesos de inflación. Tu base imponible serían de 2 millones de pesos. Tú me puedes decir, oye, ¿cuál sería el punto fino de todo esto para efectos de que me sirviera? ¿No quieres tener problemas de interpretación? Utiliza el sistema financiero. Oye, pero un banco tengo que sumar a eso el costo de un banco. Bueno, sí, utiliza el sistema financiero chiquito. Hazlo a través de una SOFOM. Este efecto lo vas a tener a través de la SOFOM porque la SOFOM, bajo la línea de crédito que lo establezcas, va a comportarse en este sentido, por lo cual tú supón que ya estás en la tasa máxima, 35%, son 700,000 pesos de carga fiscal, un 10%. 700,000 pesos de carga fiscal por 7 millones de pesos, eliminaste la partida, es deducible totalmente para la compañía que la hayas estructurado, eliminaste el 10% de PTU si tienes ya tus trabajadores y no generaste gravamen por dividendo, solamente el 7%. Es por eso que suele ser bien interesante cómo puedes estructurar esta partida a razón de estas cantidades, ¿no? ¿Por qué de repente dices, oye, es que el 20% me sale caro? Porque la otra opción de retención del pago provisional es el 20% sobre estos 700,000 pesos. Entonces, a razón de eso, tendrías una retención de 1,400,000 pesos. Definitivamente sale caro. ¿Por qué generalmente se opta por lo establecido en la tasa? Porque la tasa debe decir, oye, ¿sabes qué? A este 100%, multiplícalo por la tasa establecida por el Congreso de la Unión. Me parece que para este año, no recuerdo si es el 63 o el 57. Punto 57 o punto 63. Supongamos que es el punto 57. Bueno, tendrás 570,000 pesos de retención. ¿Cómo le das certeza a esta retención menor? Solamente a través del sistema financiero. La SOFOM en este tipo de asuntos suele ser importante para que puedas generar efectos. ¿Y qué tantos conceptos de interés puedes cobrar o establecer? Bastantes, muchos, un sinnúmero. Ahí estaba el tema de los avales, puede considerarse interés, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de que estructures adecuadamente tus contratos para efectos de que puedas asumir que los socios o accionistas, o a través de un back-to-back, o a través de una línea de crédito directa a través de una SOFOM, pudieras generar el efecto específico. Lo más fácil en México sería un back-to-back, aunque a lo mejor el costo, tendrías que negociar muy bien el costo de los intereses. Lo más atractivo es que lo hagas directamente con tu SOFOM, o con una SOFOM que puedas controlar en este sentido, ¿no? Esas serían prácticamente las tres maneras, o la manera en la que tú estarías deseando tener o comportarte, ¿no? O con retención del 20%, que hay quien dice es cara, sí es cara, definitivamente es cara, o con retención de la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación. No sé si respondí. Gracias, hermano. Perfecto. Perfecto, muy bien, vamos a seguir con ¿no? En este tema de los antecedentes, el reglamento aparece hasta el 16 de agosto del 2013, entra en vigor el 1 de septiembre del 2013 y se establece que se presentan avisos o los primeros avisos y restricciones a la entrada del uso del efectivo con 60 días con posterioridad. El 23 de agosto aparecen las reglas de carácter general y el 24 de julio se acuerda una modificación a las reglas. Y yo creo que lo que nos trae un poco más entusiasmados con este tratamiento fiscal de los créditos y de los intereses es el cambio que se generó a partir del 2021 respecto de lo que establecían los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de los préstamos dentro de un mismo grupo. ¿Qué establecía el criterio hasta antes? Bueno, se establecía que si era una actividad vulnerable
la operación de tesorería centralizada y o préstamos otorgados en compañías del mismo grupo empresarial. Y bueno, la autoridad consideró en su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera consideró en su momento que no era, dentro de un propio grupo empresarial, no era sujeto de actividad vulnerable el otorgamiento de préstamos o contratos de mutuos celebrados entre un grupo empresarial. Entonces, ¿por qué decía una razón bien básica y elemental? Decía, oye, ¿sabes qué? No está ofreciendo al público en general o al público no está ofreciendo los recursos, y como la actividad vulnerable requiere que haya ofrecimiento habitual y profesional, si no se lo está ofreciendo al público, pues definitivamente no hay actividad vulnerable. Cambia el sentido del criterio para este 2021 y establece, y dice, es que sí hay actividad vulnerable, pero está exenta. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, entonces no me vas a presentar avisos, pero sí me vas a presentar informes específicos. Y desde el criterio original de 2014, se establecía lo que era un grupo empresarial. Y ahí siempre nos ha generado dudas lo que es un grupo empresarial. Pero bueno, yo creo que esta es la carta de entrada en materia de PLD que nos debe de preocupar hoy en día, porque a partir del 2021 cambia el criterio que les permitía a los grupos empresariales estar fuera de la regulación de prevención del lavado de dinero, y a partir del 2021 tienen que empezar con esta regulación en el cambio del criterio que se establece dentro de la unidad de inteligencia financiera. Y oye, ¿sabes qué? Al estar exento no me presentas avisos, pero sí me vas a presentar informes. Obviamente se ha establecido cuáles son los criterios generales sometidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y establece que los mismos pues no son una interpretación y que uno no se puede inconformar con ellos, que son como solo una guía para efectos de que prácticamente a quien les sirvan puedan acudir a ellos y con base en ellos darse una idea, pero que no son una interpretación. O sea, dicen, ¿sabes qué? Son meramente publicaciones de carácter orientativo e informativo para consulta. No constituyen un acto de autoridad, por lo tanto no me puedes demandar ante ningún tribunal si no estás de acuerdo con la implementación de estos criterios. ¿Sí? Aquí había una publicación. También es bien importante este tema. Aquí quiero concentrarme tantito en las generalidades y conceptos. La ley federal, en su artículo 4, la ley federal para prevención de operaciones con recursos de procedencia y la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece la naturaleza y cuál es su supletoriedad de la norma. Y en base en este orden de ideas, establece como primer elemento el Código de Comercio, después el Código Civil. Si ustedes, ahorita lo vamos a ver más adelante, los contratos de mutuo están situados en el Código Civil Federal y todas las entidades federativas de la República en sus códigos civiles estatales tienen reglas que en ocasiones empatan con lo establecido en el Código Civil Federal, a veces son un poco diferentes. Siempre tendríamos que checar los dos códigos, tanto el federal como el de cada una de las entidades federativas, para establecer nuestro contrato en mutuo. En el caso del Código de Comercio, soportan también una serie de contratos de préstamos en un formato de código de comercio. O sea, el préstamo puede ser civil o puede ser mercantil, dependiendo de la naturaleza a la cual se dé, y las dos normas son supletorias en términos del artículo 4. Que es bien importante aquí, hay un gran tema, ¿no? Que es habitual y profesional. Quiero que nos quedemos con esa idea de duda, ¿no? Una gran duda que tenemos es qué es habitual y profesional. Y la quiero subrayar aquí porque alguien que habla de manera al hábito muy coloquialmente es el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque dice, al momento de establecer quién es un comerciante, establece el mismo término, oye, quien haga de su hábito el comercio, ¿sí?
oye, ¿quién realiza actos de comercio? O quien haga habitualmente este tipo de actividades, realiza actos de comercio. Entonces, el Código de Comercio, que es una norma supletoria, si bien es cierto, no tiene una definición precisa del término habitual, perfectamente nos deja observar dentro de su norma comercial el alcance de hábito. Y algo que no podemos dejar de percibir es que los comerciantes habitualmente, para poderse identificar como comerciantes, necesitan tener esa característica de ser habituales. ¿Por qué voy a poner en contexto esto? Porque dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no, yo no sé lo que es habitual y profesional. Y por ahí queremos sacar todo el tema para podernos abstraer de los efectos de las normas de PLD. Y yo aquí lo digo bien claro. A ver, espérate. Dentro de tus estatutos está establecido como actividad principal que realices este tipo de actividades. Sí, pues tú te estás identificando como comerciante. Entonces, definitivamente, tú solito te estás llevando por medio del Código de Comercio a sustentar que esa actividad que tú estás realizando es habitual. Y si tú a través del Código de Comercio estás entendiendo que es habitual y estás cumpliendo con las normas establecidas en el Código de Comercio como comerciante, ¿cómo me dices que para efectos de prevención de lavado de dinero, que es supletoria a esa misma norma, entonces ya no realizas esa actividad habitualmente? Es cierto, no hay una definición, pero no olvidemos que esta disposición es de carácter administrativa, no es de aplicación estricta, y que está invocando la supletoriedad del Código de Comercio. Por lo tanto, yo siempre sigo una regla bien clara para determinar lo habitual. Oye, los comerciantes que se identifican con X actividades definitivamente están estableciendo que lo hacen de una manera habitual. Por lo tanto, a esos cuates, aunque no haya una definición de lo que es habitual, en mi opinión, cumplen con el principio de lo que es habitual en términos del Código de Comercio y por efectos o defectos del artículo 4, definitivamente queda más claro en ellos cuándo sí es habitual. Nada más una cosa que quería subrayar en ese sentido. Dentro de las reglas de carácter general, existen algunos conceptos que son importantes entender, como es el beneficiario controlador, que es una persona o un grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de los bienes. Los famosos testaferros, ¿no? O prestanombres, eso es lo que se entiende por beneficiario controlador. Y también dice que se pueden identificar legalmente cuando ejercen el control de aquellas personas en carácter de clientes o usuarios, llevando a actos o operaciones con quien realicen una actividad vulnerable, así como las personas por cuenta de quien celebren uno de ellos. ¿Yo qué ejemplo pongo aquí? Pues el ejemplo de la casa, ¿no? Hay alguien que siempre lleva el control, no mencionemos quién, pero es un ejemplo muy, muy claro de cuando hay un control. ¿Sí? ¿Cuándo se considera que hay un grupo de personas que controla a una persona? Bueno, cuando se impone de manera directa o indirecta decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios o órganos equivalentes, o nombran o destituyen a la mayoría de los consejeros o administradores. Definitivamente podemos decir que hay control cuando pasa ese tipo de cosas, o cuando mantienen la titularidad de los derechos que permiten directa e indirectamente ejercer el voto. Aquí podríamos encontrar un fideicomiso, ¿no? Un fideicomiso podría ser un ejemplo claro de cómo poder mantener la titularidad de esos derechos, o dirigir directa o indirectamente en la administración, la estrategia o en las principales políticas de la empresa. ¿Qué significa grupo empresarial? Me voy a regresar un poquito, porque es bien importante este concepto. Si ustedes recuerdan, no se considera que había actividad vulnerable del 2020 hacia atrás, cuando era el mismo grupo empresarial. Ahora se considera que se está exento y que no se tiene que presentar avisos, pero que sí se tiene que
informar, o emitir informes respecto de aquellas operaciones de un mismo grupo. O sea, se cambió por un régimen en el cual no nos daban o no teníamos que presentar información por un régimen en el que tenemos que estar informando, ¿no? Más sólido y que tenemos una serie de tenemos mayores obligaciones. Y es importante para esto establecer que es un grupo empresarial, y está bien padre la definición, si me permiten decirlo, porque grupo empresarial es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en los que una misma sociedad mantiene el control de dicha persona moral. Y este es un gran tema, ¿no? Porque dicen, oye, dicha sociedad. La unidad de inteligencia financiera dice que cuando se refiere a sociedad, se refiere a otra persona jurídica. Es decir, forzosamente necesito la integración de un holding para poder sustentar que estoy en un grupo empresarial y que una misma sociedad mantiene el control de las personas morales. Hay quien lo vemos un poquito diferente y decimos sociedad, existen muchos tipos de sociedades, ¿no? El que nos reconozcamos en negocios es una sociedad. Las amistades, si me lo permiten decir en ese tono de ideas, es una sociedad. Un equipo de fútbol es una sociedad. El matrimonio puede llegar a ser una sociedad. Entonces, este concepto de sociedad, si bien fue en reglas de carácter general en el artículo 3, la verdad es que como las escribió la autoridad, como se interpretan más directamente, es que para que exista un grupo empresarial, forzosamente debe de existir un holding, una empresa que sea la accionista de las demás. También está el concepto de relación de negocios y dice que es aquella que se establece de manera formal y cotidiana entre quienes realizan una actividad vulnerable y sus clientes o usuarios, incluyendo los actos u operaciones que se celebran ocasionalmente y los servicios de fe pública previstos en el artículo 17, fracción 12 de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Muy bien. Entonces, a ver, veamos. ¿Cómo opera este artículo 17? Este artículo 17, al final del tiempo, este es el texto legal, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? En la actividad vulnerable establecida en la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se entenderá como actividad vulnerable y, por lo tanto, objeto de identificación en términos del artículo 17, las que a continuación se enlisten, y llega a la fracción cuarta y dice, oye, ¿sabes qué? El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o contratos de mutuo establecidos en el Código Civil o en los Códigos Civil, o de garantía, o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos de entidades financieras. Y establece muy puntualmente, serán objeto de aviso cuando el acto o la operación sea por una cantidad igual o superior a la equivalente de 1,705 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo cual nos dan, ya actualizados al día de hoy, 143,840 pesos, 10 centavos. Y así es como deberíamos de esquematizar la operación de mutuo o préstamo. Una entidad no financiera ofrece habitual o profesionalmente celebrar contratos de mutuo, garantías, préstamos o créditos. Aquí hay todo un tema. ¿Por qué? Porque me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo comercializo y dentro de la comercialización habitualmente otorgo un crédito en mercancía. Bueno, me voy a adelantar un poquito. La unidad de inteligencia financiera ya ha establecido dentro de sus criterios, de como lo estamos viendo pueden cambiar, que ese tipo de prácticas realmente no se considera un ofrecimiento hacia terceros,
por parte de créditos. O si se lo estás ofreciendo a tus clientes, se lo estás ofreciendo a tus proveedores, esos no son terceros, esos son, son partes tuyas, integrantes, por lo tanto no considero que haya ofrecimiento. ¿Ofrecimiento de qué? Con o sin garantía. No importa si tenemos o no tenemos garantía, hay ofrecimiento. Y aquí voy a hacer énfasis en una circunstancia. Cuando leímos por primera instancia la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establecíamos y haciendo connotación con los problemas que tenemos para efectos fiscales, que de repente los préstamos o los mutuos no les quieren dar tratamiento de ingresos, decíamos, oye, pues cuando esté aplicándose la Ley Federal, se van a eliminar los préstamos en efectivo. No ha pasado a esta circunstancia, ¿por qué? Porque lo que se tiene que hacer, tratándose de préstamos, créditos o mutuos, es, en primera instancia, identificar. Y en segunda instancia, avisar. Pero si nosotros observamos con precisión el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vamos a observar que no hay una limitante en el uso de efectivo en razón de esta fracción. Son 6 limitantes las que hay en el artículo 32 de restricciones con el uso de efectivo y no se encuentran ninguno de estos instrumentos. Es por eso que el criterio, voy a regresarme un poquito al criterio, trata de imponer restricciones al uso de efectivo. Y el criterio actualmente dice, oye, se entenderá como actividad vulnerable a las operaciones de tesorería centralizada o préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo empresarial, y responde la unidad de inteligencia financiera y dice, en el inciso A, fracción 1 del artículo 27 bis de las reglas de carácter general, ¿a qué se refiere la ley? Establece que las operaciones de préstamo, crédito mutuo, celebradas entre empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, son actividades vulnerables, pero están exentas de presentar aviso a que se refiere la fracción cuarta del artículo 17 de la misma ley, ya que únicamente tendrán que presentar un informe mensual en el que señalen las operaciones realizadas están exentas de presentar aviso. Bueno, sí, hasta ahí está bien, ¿no? Dice, lo importante, fíjense cómo trata de imponer o impone una restricción al uso efectivo. Bueno, no impone una restricción al uso efectivo. Hace una clasificación diferente, dice, por lo anterior, el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo empresarial se entiende como actividad vulnerable, sujeta a cumplir con todas las obligaciones establecidas en ley, salvo la de presentar avisos, cuando el importe de la operación haya sido ministrado por conducto de institución del sistema financiero y las empresas del grupo. ¡Ah, caray! Entonces, para poder estar exento, es necesario que el préstamo que se liquidó haya sido a través del sistema financiero. Sí, esto que nos deja, o lo liquidaste con cheque, o lo liquidaste con transferencia, o lo liquidaste con datos que hiciste un depósito. Pero si el préstamo entre dos empresas lo realizaste en efectivo, ¿qué obligaciones tenías a la luz de la ley federal? Identificar y abusar. Oye, pero a veces hay restricciones al uso de efectivo. Sí, está en el artículo 32. Para esta actividad no hay. Entonces, oye, entonces, ¿yo puedo seguir prestando efectivo? Sí, con las consecuencias fiscales que ya vimos, ¿no? O sea, la autoridad no te va a creer que es un préstamo, te va a creer que es otra cosa y te lo va a tratar de grabar de un ingreso. Pero para efectos del régimen de prevención de lavado de dinero, no tendrías mayor tema y no incumplirías. Más que ahora tienes que estar consciente que ese tipo de préstamos definitivamente no gozan la exención. Dicho de otra forma, de esos, aunque fueran empresas del mismo grupo, sí tendrías que presentar el aviso respectivo con cualquiera de las situaciones que exige, sean mutuos, préstamos o créditos, con o sin garantía. Muy bien. Por lo tanto, la operación de mutuo o de préstamo es una actividad vulnerable, podríamos decir que hasta cualquier monto, y sujeta de aviso hasta 143,840 pesos. Si es entre empresas del mismo grupo y supera esa cantidad, se presenta un informe en el que se dice que está exenta. Esa es la novedad para el 2021. Y si es en efectivo,
por lo que dice el criterio, entonces en ese caso sí estaríamos obligados a presentar el aviso en específico. Y aquí todavía la única duda que podríamos seguir discutiendo es si fue habitual o profesional. Y esa circunstancia podríamos establecer que no está, o no podríamos establecer, la verdad es que no está bien definida, salvo que en los casos en específico, en mi opinión, y respeto cualquier otra opinión, en las que la misma persona que realiza las actividades vulnerables se observa a sí mismo y ante otras legislaciones como que la actividad que está realizando sí es un hábito. Y me refiero en específico al Código de Comercio, que incluso es una norma que se aplica directamente en la interpretación de, bueno, se pide lo que no esté contenido ahí como parte integrante de la misma legislación. Se invoca en ese sentido, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, este es el último párrafo, el penúltimo párrafo del artículo 17. Dice, oye, aquí hay un tema, oye, si los montos son inferiores a los señalados en las fracciones, ¿qué obligaciones tengo? Tengo de todos modos obligación de identificar, como lo establecía yo aquí en una primera instancia. Bueno, de la lectura de la fracción cuarta, parecería que sí tengo la obligación de identificar. Y hasta que supere el umbral, presentar aviso. Pero el penúltimo párrafo de este 17 dice es que los montos inferiores señalados a las fracciones anteriores no darán obligación alguna. Ni me registro, ni tengo expedientes, ni conservo expedientes, ni identifico, ni doy aviso, pero solo por montos inferiores ¿a qué? A 143,840 pesos para el ejercicio de 2021. Del mismo análisis de la fracción cuarta del artículo 17, establecemos que es el mutuo, que es un contrato en el cual un mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, que se obliga a devolverlo en la misma especie y calidad. Y se pueden permitir intereses o no. Esto es Código Civil Federal. Hay que revisar los códigos estatales de cada una de las entidades federativas para observar si hay alguna diferencia en la implementación del concepto. ¿Qué es un préstamo? No hay una definición de préstamo en específico, solo lo que establece el 358 del Código de Comercio, que se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en este concepto y con esa expresión. Y lo demás tendríamos que atender a definiciones en términos financieros, en términos de distintas legislaciones. ¿Qué es habitual o profesional? Salvo que sea muy claro en tu conducta, vamos a decirlo así, y con base en otras leyes, que tú realizas alguna actividad de manera habitual o profesional, definitivamente solo en esos casos podrías asumirte que cumples con este concepto. De otra manera podrías decir, oye, es que no está definido lo que es habitual o profesional, es respetable, pero a veces, en ocasiones, es claro, uno lo observa, uno lo palpa, uno no sabe la definición legal de lo que es habitual o profesional, pero lo observa, lo palpa y dice, no, hombre, o sea, me digas que no está definido, eres habitual y profesional. Esta norma no es de aplicación estricta en ese sentido. Como lo mencionaba, en limitantes del uso de efectivo se encuentran establecidas en el artículo 32 y para este caso no existen para esta actividad vulnerable. ¿Qué otras obligaciones se tienen? Bueno, se tiene que identificar a los clientes a usuarios, hay que recabar información y documentación para poder generar los expedientes, hay que establecer una serie de formatos específicos para efectos de que se dé la adecuada recabar la información, cuestionar y proteger y resguardar la información, facilitar la visita de verificación y presentar avisos en específico, ¿no? Hay otra serie de obligaciones que se pueden tener como opciones de obligaciones, como la establecida en el artículo 20, ¿no? Que es designar un representante encargado del cumplimiento, es una opción que podríamos establecer que él tiene la obligación de hacer,
presentar los avisos el día 17 del mes inmediato siguiente. Este tema de los avisos, recordemos que en el tema de las sanciones son fuertes las violaciones de no estar establecidas, de no dar cumplimiento a los avisos que establece la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Son fuertes las sanciones prácticamente por todo, ¿no? Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes es una obligación del reglamento. El 13 establece que se pueden presentar los avisos de manera anticipada. El 4 de las reglas de carácter general establece las reglas para enviar el alta y registro de las personas físicas o las personas morales de conformidad con el anexo 1 o con el anexo 2. ¿Qué otras obligaciones tenemos? Identificar a su cliente y usuario. Estas políticas de conoce a tu cliente, identifica a tu cliente y usuario son claras. De repente son muy descuidadas, pero en torno de esto hay que tener criterios, hay que tener medidas, hay que tener lineamientos, incluso por escritos. Este artículo 11 de las reglas de carácter general podríamos decir que es el origen de lo que llamamos el manual que tenemos que tener para efectos de prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si bien no te está diciendo que es un manual, te dicen que hay un documento en el que debes de preocuparte por tener criterios, por tener medidas, por tener procedimientos para efectos de poder identificar a tus clientes, usuarios. El 2 establece el expediente único de identificación. Por cada transacción tenemos que tener un expediente en específico. El 25 es el que le da nacimiento a los informes que no son avisos, que son otro tipo de manifestaciones establecidas, ¿no? Tenía más, todas las obligaciones relacionadas aquí con esto. Y quiero pasar a revisar qué es un grupo empresarial, porque creo que es lo interesante, ¿no? ¿Qué es un grupo empresarial? Bueno, ya establecemos que el artículo 3 establece que un grupo empresarial es el conjunto de personas morales organizadas bajo un esquema de participación directa e indirecta en el capital social en las que una misma sociedad mantiene el control. Por lo tanto, nos preguntamos si tenemos una estructura así, en la que una persona física sea dueña del 51% y otra persona física, o sea, dos físicas sean dueñas de estas tres empresas, pues nosotros entenderíamos que esto es un grupo empresarial, pero para efectos de la unidad de inteligencia financiera, esto no es un grupo empresarial. ¿Por qué? Porque tendría que haber aquí una empresa y estas personas atrás de ella para que se consideraran un grupo empresarial. Aquí se está perfectamente identificado para efectos de la unidad de inteligencia financiera. Esto es lo que se califica como un grupo empresarial. ¿Sí? Podríamos tener estructuras de este tipo, en el cual podríamos tener un fideicomiso y una física, o una moral y unas físicas como grupo empresarial. Nos volveríamos a preguntar si esto es un grupo empresarial, y parecería que cumple con la definición. Veamos, dice, un grupo empresarial es el conjunto de personas morales organizados bajo un esquema de participación directa e indirecta. Aquí está el esquema de participación, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Me dice, oye, aquí no mantiene el control porque nada más tiene el 34. Ok, pero ¿qué tal si esta empresa puede ejercer poderes de negocio en Recuerden que las definiciones de control eran, o si es esta empresa bajo los estatutos de estas, la que puede establecer los cargos de administración o dirección. Recuerden que como estamos hablando de control, la definición de control no solamente se limita a la participación accionaria en materia de PLD, admite otras pruebas de control, y si esas pruebas de control pueden ser sustentadas, esas pruebas de control definitivamente podrían ser suficientes para considerar que esto sea un grupo empresarial, pero tendríamos que estudiarlo más a fondo. Dicho de otra forma, es más fácil observar cuando se tiene el control accionario de esta forma que cuando se encuentra una organización en este sentido. Tendremos que ver si realmente la moral puede ejercer las funciones de control. Aquí, por ejemplo, en el caso del fideicomiso, pues parecería que no hay un grupo empresarial.
¿Por qué? Porque me van a decir, ¿un fideicomiso puede ser una sociedad para efectos de lo que establece la unidad de inteligencia financiera? No, no alcanzaría esa situación. ¿Por qué? Porque el fideicomiso, recordemos que no tiene personalidad jurídica propia, no está siendo una persona moral organizada bajo ningún esquema, es un contrato. Tenemos que tener cuidado en ese tipo de circunstancias. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas esas empresas que no califiquen como un grupo empresarial, todas esas empresas tendrán que presentar avisos a la unidad de inteligencia financiera respecto de los préstamos, créditos o mutuos dejados en garantía, siempre y cuando se hagan de una manera habitual y profesional. Y ahí vamos a tener un problema en definir lo que es habitual y profesional. Miren, por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho porque aquí podemos poner un ejemplo, como pues, oye, tenemos la tenedora A, que es una SAPI con el 49, de una empresa productora, de una comercializadora, de una inmobiliaria, una prestadora. Tiene, y fíjense cómo cada uno tiene, ¿cómo se llama? Personas físicas distintas, asociadas con distintos nombres. Este cuadrito, está muy padre. Dicho de paso, no es de mi autoría, pero lo que quiere representar en este orden de ideas es como una misma persona, una empresa, que parece que es la misma y que parece que es un grupo empresarial, pone a disposición, y parece que lo hace de manera habitual y profesional, recursos. Y entonces la pregunta es, ¿un grupo empresarial? Por tenencia accionaria no detenta el control, cumple con el resto de las características de la definición. Habría que ver si hay otros elementos con los que cubre el control y si esta empresa con la que sea la productora, la comercializadora, la prestadora, la inmobiliaria cubre el control, bueno, entonces estaremos hablando de un grupo empresarial. De lo contrario, no estaremos en presencia de un grupo empresarial. Aquí se hacen una serie de circunstancias o deliberaciones de lo que es sociedad, de lo que es un grupo empresarial. La verdad es que la unidad de inteligencia financiera es bien cuadrada y dice, un grupo empresarial es prácticamente aquel en el que se medie una estructura accionaria tipo holding y pueda yo observar y me puedas demostrar que existe el control. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos preguntamos, oye, si tenemos una persona física A con el 51% y una B con el 49% y una sociedad que controla a estas, o sea, no es socia, esta nada más administra, dirige de manera directa, establece todas las políticas. Estamos bajo un grupo empresarial y tenemos que volver a revisar definitivamente la definición y dice, un grupo empresarial es un conjunto de personas morales, aquí hay un conjunto de personas morales, organizadas bajo esquemas de participación directa e indirecta en el capital social, están organizadas de una participación directa e indirecta en las que una misma sociedad mantiene el control de dicho grupo. Y entonces dice uno aquí, ah, caray, entonces no cumplo. ¿Por qué? Porque no es una misma sociedad o sí es una misma sociedad. Sino, ah, caray, pues es que sí mantiene el control del grupo una misma sociedad. Sí, sí mantiene el control del grupo una misma sociedad, aunque esa sociedad no es la que participa de manera directa o indirecta en el capital. Quienes participan de manera directa o indirecta en el capital son las personas físicas, pero están organizadas en un grupo de participación. Entonces, este es lo más difícil de observar y de definir si es o no es un grupo empresarial. Existen otra serie de criterios de la unidad de inteligencia financiera que los voy a resumir muy rápido y muy corto. Oye, ¿qué pasa con las actividades vulnerables cuando se establece que le prestas a tus trabajadores? Eso no es actividad vulnerable. Y bajo otros criterios, la unidad de inteligencia financiera ha establecido que ese tipo de préstamos a los trabajadores no se consideran actividad vulnerable porque no se ofrecen al público en general. Incluso que los socios le presten dinero a la sociedad, también se puede considerar
que no sea actividad vulnerable. Pero ojo, identifiquemos una cosa bien importante. Una cosa es que los socios le presten dinero a la empresa y uno dice, ah, caray, es que eso no es un grupo empresarial. No, espérate, es que el grupo empresarial es la interacción de las empresas hermanas. Es, oye, yo soy accionista de 10 empresas, yo les puedo prestar a esas 10 empresas. ¿Y eso es un grupo empresarial? No, no es un grupo empresarial, pero como es el socio el que les está prestando, eso no es actividad vulnerable. O sea, entonces, ¿para qué me sirve la definición de grupo empresarial? Para que las empresas se presten entre sí y no se considere actividad vulnerable, se considere exenta en el nuevo criterio. Entonces, tenemos que identificar que son 3 diferentes circunstancias o situaciones en específico. Una es las operaciones de mutuo de crédito que se hacen a la luz o al amparo del grupo empresarial, que es para que todas en el grupo muevan los flujos de un lado a otro, y otra es para que los socios accionistas presten recursos a las compañías y éstas puedan generar una actividad diferente o puedan utilizar estas figuras para financiamiento, ¿no? Y obviamente nadie es parte del sistema financiero. Eso tampoco es actividad vulnerable, ni que las compañías le presten a sus trabajadores propios de ella. Porque también tampoco lo están ofreciendo al público en general. Me parece que con este punto resumo el tema de estos criterios que les estoy comentando. Sí, son el resumen de los criterios.